Hola, gracias por estar con nosotros una vez más. La instrucción es un tema que prevalece durante toda la sabiduría del libro de Proverbios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su instrucción. Proverbios 3:11. Aquel que nos envió a comunicar su palabra no nos permite inventar falsedades ni suprimir la verdad. No nos permite adornar ni maquillar el pecado. Somos atalayas de la palabra del Señor, de la palabra de verdad. Rogamos a Dios que su palabra nos sea revelada a través de este programa, donde aprenderemos más sobre la necesidad de ser instruidos en las cosas del Señor. El procedimiento a través de la instrucción es revelar nuestra condición de pecadores. Muchas personas no consiguen una sanidad completa porque ignoran el mal que les aqueja, pero sí consiguen ver el mal que según ellos aqueja a sus hermanos. Esto sucede cuando comparamos el pecado de ellos con los nuestros. Por eso necesitamos que el Señor sople sobre nuestras vidas, para que quede revelado delante de nuestros propios ojos nuestra condición y así saber la necesidad que tenemos de Él. Cuando el Espíritu de Dios sopla sobre nuestras vidas, marchita toda la gloria que hemos obtenido por nuestros propios esfuerzos y acto seguido manifiesta su gloria resplandeciente y duradera en nuestras vidas. Esta gloria del Señor es la que nos sana y nos dirige hacia Él. Quédate con nosotros y participa del siguiente mensaje que como iglesia hemos preparado para todos vosotros. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero, Jesús, es estar muy cerca de ti, pues conoces mi andar. Llévame hasta el final. Quiero servirte, alabarte, ensalzarte, mi Dios, con todo mi ser y por siempre, Señor, proclamar tu verdad. Es tu palabra, palabras que llenan de gozo, son tus promesas, promesas que alientan mi fe para seguirte hasta que esté contigo. Por tus caminos, Señor, guíame. Todo lo que yo más quiero,
Comenzamos con un nuevo bloque, la sabiduría, hoy concretamente la instrucción. La palabra sabiduría nos suena a algo grande, algo que no se puede adquirir fácilmente, que requiere de muchos otros atributos como paciencia, atención, conocimientos, motivación, etc. La instrucción, concretamente, para el ser humano como especie es de vital importancia. Desde las capacidades más básicas como el lenguaje o el pensamiento necesitan de cierto aprendizaje bajo condicionamiento o modelado. Esta última es una de las técnicas más eficaces utilizadas en la enseñanza y corrección de aprendizajes, no solo en niños, sino también en adultos. Esta implica que alguien con más experiencia y conocimiento ejecuta lo que se debe aprender mientras el aprendiz observa, primero con atención y después realiza la conducta acompañado por el modelo, hasta, en el último paso, realizar solo el aprendizaje bajo la supervisión del modelo. No nos olvidemos del castigo, quizás la técnica de aprendizaje más empleada, pero deciros que no es la más eficaz ni de cerca. Sí es verdad que con ella se consiguen resultados positivos, pero básicamente porque a nadie le gusta recibir consecuencias negativas. Es decir, la motivación por desarrollar una conducta no se basa en el mero placer de llevarla a cabo, sino en evitar consecuencias aversivas. Sin embargo, aunque no sea muy eficaz en cuanto al origen de la motivación y duración del resultado, experimentos basados en consecuencias positivas y negativas forman parte de la base de toda nuestra conducta y conocimiento. Aunque sepamos que la sabiduría no es el mero conocimiento teórico y práctico adquirido con el paso del tiempo gracias a experiencias básicas de aprendizaje, gracias a las vivencias, relaciones, ensayo y error, necesitamos de él para poder utilizarlo de forma práctica y extrapolarlo a diversas condiciones. Por tanto, puede decirse que el primer peldaño de la sabiduría es atender a la instrucción, el hecho de atender y el hecho de aprender el contenido de la enseñanza. El papel del instructor, del modelo, es muy importante, sobre él recae una gran responsabilidad, pero el aprendiz también debe ser responsable de su propio aprendizaje. A medida que crecemos, vamos decidiendo, entre comillas, quiénes son aquellos a los que queremos escuchar o decidimos lo que queremos aprender. Escuchar a Dios por decisión propia es una responsabilidad, pues teniendo claro a lo que debemos acudir y atender, a su palabra, a Él, poco útil es este conocimiento si no lo aplicamos, o no disponemos de nuestro tiempo y atención para escuchar al Señor. Estamos fallando como alumnos ante nuestro modelo. La sabiduría, como mencionamos, es la adquisición de experiencia en muchos sentidos a lo largo de la vida. No hace falta ser sabio para acercarse al Señor, pero esta decisión te hará sentir más cerca de este concepto. Elegirle es un paso hacia adelante, hacia el llevar una vida bajo la mejor instrucción. Como creyentes, como seres humanos, nunca dejaremos de ser aprendices. Sin embargo, algo que sí que puede cambiar a lo largo del tiempo con el Señor en tu vida es que en un momento determinado tú puedes ser el modelo de algo bueno para otra persona, y no hay nada más gratificante que llevar a otro como tú por un camino que sabes que es el adecuado, un camino que ayuda al cambio de aquello que corrompe, que fortalece lo débil, pero que también conlleva castigo y reprensión del que es nuestro instructor. En estos días está dando comienzo un nuevo curso escolar. Creo que es el inicio de curso más incierto y atípico desde hace mucho tiempo. Claro que todos los inicios de curso generan tensión, dudas, carencias. Incluso ha habido años donde, con los diferentes cambios de leyes y de sistemas educativos, también el inicio de curso se volvía algo anómalo. Pero este año, a todo lo normal de este inicio de curso educativo, se añaden toda una serie de protocolos sanitarios, dando inicio a un curso que arrastra las anomalías desde el final de un curso pasado, también un poco peculiar. Tras 6 meses, profesores y alumnos volverán a reencontrarse en una realidad muy anómala. No se habla tanto de libros, currículos, materiales escolares, como de protocolos, mascarillas y geles. Son tensiones que al final van a afectar y alterar el propósito pedagógico que tiene la escuela. Si ya de por sí el papel del docente pedagogo es realmente complicado en el día a día,
En este ambiente resulta un muro que en mi opinión puede parecer infranqueable para muchos, muy difícil de ser superado. Y es que estamos hablando de pedagogía. Pedagogía que es vital para el desarrollo del ser humano en todos los ámbitos de la vida y más en ciertas edades. Por ello, también encontramos en la sabiduría de los proverbios enseñanza importante acerca de la instrucción y pedagogía para la vida. Y se ponen en proverbios a la par sabiduría e instrucción. Proverbios 1:2 nos dice que el propósito de los proverbios es entender sabiduría e instrucción. Y nos la presenta esta pedagogía que viene del cielo como instrucción, consejo, disciplina, corrección. En los diccionarios se nos define pedagogía como la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y a la educación. Y a veces, como sucede con las definiciones, nos quedamos con el concepto teórico de la misma, pensando en métodos y estrategias para impartir conocimiento. No soy un experto en estos temas y seguramente hay muchas personas que podrían añadir cosas mucho más claras a todo el tema de la pedagogía. Pero hay algo de lo que discrepo con estas definiciones. Y es que yo no veo tanto la pedagogía, la instrucción, como una ciencia, sino como un arte. El arte, esa capacidad del artesano para sacar belleza y potencialidad de aquello que es puesto en sus manos, es también una tarea del pedagogo. El pedagogo, cual artesano, es llamado a sacar el máximo partido de aquel alumno que es puesto bajo su tutela. El pedagogo debe ser creativo para imaginar cómo llevar a cada uno, incluso cómo llegar a estos alumnos con sus diferencias. Tiene que ser estimulante para incentivar el aprendizaje. Hay un proverbio chino que dice que la labor del pedagogo es abrir puertas para que el alumno quiera transitarlas. No es solo abrir la puerta, sino también sembrar la inquietud para que el alumno desee aventurarse. La pedagogía no es algo estático, por lo tanto, sino que está movida por una dinámica creativa en constante evolución, adaptada al entorno, al grupo, al ambiente y a la persona. Cuando nos acercamos a la Biblia, nos vamos a encontrar con el gran pedagogo, con el gran instructor. Ese Dios mismo que instruye al que quiere oír. Ese que nos enseña el camino que ha de llevarnos a encontrar el tesoro del sentido y el propósito de la vida que tanto anhelamos. Ese que nos ilustra la multitud de formas que hay para enfrentar la vida, pero también nos confronta con las consecuencias y nos dice: escoge el camino que desees. Aquel que nos dirige, incluso en muchas ocasiones por medio de la disciplina y corrección, para volvernos al buen camino. Aquel que cuando atendemos a sus instrucciones realmente nos va a hacer alcanzar la honra, dice Proverbios 1:9, nos va a hacer encontrar la vida, Proverbios 4:13, nos va a hacer descubrir la sabiduría, Proverbios 8:33. Quizás siguiendo la ilustración de la escuela, cuando atiendes a la voz del pedagogo celestial, a Dios mismo, vas a figurar dentro de la orla de graduado, vas a recibir el título de capacitación y sobre todo vas a tener habilidad para enfrentar los caminos de la vida. Sin embargo, también Proverbios, también la Biblia en general nos advierte que no atender a la voz del pedagogo celestial tiene consecuencias. Al igual que el alumno que ignora las directrices dadas por el maestro, que no atiende en clase, que no cumple con sus tareas, no va a obtener una buena calificación, no va a conseguir los resultados aptos para seguir progresando. Aquel que desatiende la voz de Dios va a enfrentarse a consecuencias. Proverbios 5:23 nos dice que va a tener que enfrentarse con la realidad de la muerte. Proverbios 13, versículo 18, la pobreza y la vergüenza. Proverbios 15:32, la inferioridad en su vida. ¿Sabes? Con la misma figura. La persona que no atiende al Maestro Celestial, que no hace caso de las directrices que Dios va dando, no va a aprobar en la vida. No va a encontrar la vida, sino que va a seguir sumido en la desesperación, en la falta de gozo, en la falta de propósito, y va a seguir en la miseria. Va a seguir incluso en esta situación de menosprecio de la vida que busca culpabilizar a todos de su fracaso. Generalmente, y esto suele ser bastante común,
cuando alguien suspende un examen, empieza a buscar culpables. En muchas ocasiones la culpa es del profesor, que no me entiende, que no me acepta, que muchas cosas que podemos decir. Otras veces del ambiente, porque los compañeros. Otras veces del entorno. Y empezamos a buscar culpables menos en nosotros mismos, en pensar que no hemos dedicado el suficiente esfuerzo, que no hemos hecho las suficientes preguntas, que no hemos dado lo máximo que podríamos de nosotros mismos. Estoy generalizando, ¿verdad? Y pocas veces somos conscientes para reconocer nuestra culpa. Y lo mismo ocurre cuando nos acercamos a la vida espiritual y culpamos de los malos resultados y de las malas situaciones que estamos viviendo en nuestra vida a Dios, el pedagogo. Y pocas veces somos conscientes para reconocer que mucho de lo que estamos recogiendo en nuestra vida tiene que ver con no haber prestado atención a la palabra de Dios dada para nuestras vidas. Seguimos nuestro propio camino, seguimos nuestra propia voluntad, seguimos nuestros propios deseos y después queremos la aprobación del cielo y queremos encontrar resultados. El Señor nos dice que jamás hay vida sin atenderle a Él, no hay gozo sin atenderle a Él y constantemente nos dice no hay paz para los que no atienden la voz de Dios. Por eso yo me hago una pregunta en este día. ¿Cómo nos instruye Dios? ¿Cuáles son los métodos que Dios usa para traer instrucción a nuestra vida? Pues la Escritura nos dice, la Biblia nos dice que Dios nos habla de muchas maneras y hace llegar su instrucción para la vida de formas muy variadas. Pero básicamente el punto principal de la instrucción, el libro de texto de toda la temática que Dios quiere darnos para la vida, es la Biblia, su palabra. Es el libro de texto que Dios nos ha dejado para el camino donde nos encontramos. En ella se encuentra toda la revelación básica, necesaria para encontrar el camino de la vida, para encontrar seguridad, para tener esperanza, para acceder al gozo, para encontrar la paz. Sin embargo, muchas personas en nuestros días hablan de que no siguen la Biblia porque tiene cantidad de errores, que es inútil, que no entienden nuestras realidades. Y muchas de estas personas que juzgan y rechazan el libro de texto que Dios nos ha dado, no se han dignado a leerlo. Juzgan sin dar la oportunidad de que les hable. Otras personas afirman, y esto a veces es más preocupante, ser cristianos y seguir una vida cristiana, pero sin regirse por las palabras de Dios. Asumen la tradición, asumen el concepto de bondad que ellos consideran correcto, pero no leen la palabra de Dios. No investigan lo que Dios quiere decir para sus vidas. Lo dejan eso para otros, para profesionales, para teólogos. Sin embargo, la palabra de Dios es para cada uno de nosotros a fin de hacer del ser humano útil para toda buena obra. Otras personas a veces ya dan un paso más allá y cogen la Biblia y la retuercen. La retuercen para amoldarla a sus gustos, opiniones, a lo que creen correcto. Y con gran facilidad conocen un texto y constantemente sacan ese texto de su contexto para manipular a las personas. Es que la Biblia dice, como a algunas personas le he tenido que decir, la Biblia dice muchas cosas. Y muchas veces solamente cogemos aquello que nos conviene para conseguir nuestros propósitos y lo retorcemos para que diga lo que nosotros queremos oír o lo que nosotros consideramos correcto. Este es un peligro muy grave, es un riesgo muy grave. Esta es la actitud arrogante e ignorante de aquellos que se creen más sabios que el maestro y que acarreará el dolor. No podemos aprobar delante de Dios sin seguir las directrices de la instrucción que nos ha dado, sin ser estrictos en leerla, en meditarla y en practicarla en nuestras vidas. No podemos recibir el aprobado del cielo siendo ignorantes. Dios nos instruye también en segundo lugar por medio de su ejemplo. En la persona de Cristo tenemos el modelo por medio del cual Dios se hace visible y manifiesta el poder de Dios. Nos revela una conducta mejor, nos deja ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice 1 de Pedro 2:21. Ejemplo para que sepamos la vida que agrada a Dios y cómo desarrollarla. Dios nos instruye también por medio de memoriales y deja señales para que podamos contemplar y ver su gloria. Los cielos nos cuentan la gloria de Dios. El firmamento nos habla de la obra de sus manos. Podemos conocer por medio de la creación cosas de Dios. Incluso hay un gran memorial en la creación que es el arco iris, que nos habla de que Dios es justo. Es el Dios que juzga la maldad y juzga a aquellos que se separan de los caminos de Dios.
porque tiene derecho a hacerlo. Pero también nos habla del amor de Dios que busca restaurar. Nos habla de la fidelidad de Dios que cumple todos y cada uno de sus pactos. De muchas formas Dios quiere seguir hablando al ser humano. Y sigue hablándote a ti y revelándote con gran creatividad. Fíjate, de multitud de formas. El libro de texto, el ejemplo dado, el arco iris, esos memoriales, esas ayudas visuales para seguir aprendiendo. Pero también Dios a veces tiene que usar la disciplina, ese refuerzo negativo que decimos, ese castigo, ese juicio sobre el pecado y la maldad. Pero fíjate, hay algo maravilloso en esta forma de la instrucción de Dios. Leemos en Isaías 53:5 un texto que me estremece. Dice allí en ese texto: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando vamos al hebreo, la misma palabra que Proverbios usa para hablar de instrucción es la que usa en este texto para hablar del castigo. Fíjate, el camino, la instrucción, las consecuencias, la deuda para que tú y yo podamos tener paz recayeron sobre el Señor Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice que no hay paz para aquellos que rechazan a Cristo, para aquellos que quieren encontrar la paz por medio de sus caminos. Para tener paz en la vida solamente en Cristo podemos encontrarla, quien es el camino que nos lleva a la paz. Fíjate, nos abre caminos, nos abre puertas para llegar a la paz y ahora tenemos que transitarla. Y esta puerta es Cristo, no hay otra. La instrucción de nuestra paz fue sobre él. ¿Sabes? En este día, Dios vuelve a llamarnos a cada uno de nosotros a prestar atención a su instrucción. Quizás rodeado de incertidumbres, temores y desasosiego, has buscado recursos en muchos sitios. Quizás no has conocido el camino para encontrar la paz, pero quizás en medio de todo este ambiente, Dios hoy vuelve a llamarte. Y vuelve a llamarte para recordarte, hay un libro de texto, hay un manual para la vida, que es la Biblia. Léela, porque en ella vas a encontrar la visión de Dios. Dios vuelve a mostrarte su ejemplo y te señala a Jesucristo y te dice, pon los ojos en Él, el autor y consumador de la fe, para que encuentres en Él el camino hacia la vida, pero la vida en abundancia, la vida con mayúsculas. Dios hoy, como paciente pedagogo, a pesar de los errores, a pesar de que no hayas hecho tareas, a pesar de que no le hayas hecho caso en muchos momentos, vuelve a mostrarte los recursos para el gozo y la vida. Pero sabes, también hoy, Dios, el Maestro, te confronta. Si no aceptas su instrucción, no encontrarás la vida, el gozo ni la paz. ¿Por qué rechazamos entonces la instrucción de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir las lecciones que el gran Maestro Celestial quiere derramar para nuestras vidas? Como en cualquier proceso pedagógico, por las mismas causas. Arrogancia, nos creemos que ya lo sabemos todo, que somos capaces para ganar la vida. Orgullo, nos creemos autosuficientes. Ignorancia, no creemos que haya fuente de sabiduría para nosotros. No creemos que haya más sabiduría, ya lo sabemos todo. Apariencia, no queremos reconocer nuestra verdadera condición, nuestra ignorancia en muchos aspectos de la vida. Porque estos son los grandes lastres para aceptar la pedagogía en cualquier área de la vida. Por muy buen maestro que tengas, si no eres humilde no aprenderás. Porque no querrás atender a las enseñanzas de aquel que consideras inferior, igual o simplemente le ignoras. Por eso Dios hoy vuelve a recordarte que aquel que es el alto y sublime, que habita en la eternidad, aquel que está sobre la cátedra de la vida para enseñarnos lo que realmente merece la pena. Él dice, yo también me acerco. Habito en la altura y en la santidad, pero también me acerco para habitar con el quebrantado, con el humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados, para llenarles de la savia de la instrucción que les va a llevar a la vida, para que realmente despierten en su necesidad. Dios se acerca. Si en este día sientes que has perdido el camino, si sientes que no hay propósito y destino, si sientes que todo está deslizándote por donde no quieres ir o donde no corresponde, hoy Dios vuelve a acercarse delante de ti como el pedagogo del cielo. No para convencerte de tecnología, historia o conocimientos humanos,
sino para mostrarte el camino a la vida, para traer esperanza a tu vida, paz a tu corazón, vida a tu alma, seguridad para la eternidad. Dios hoy te abre una puerta y te ofrece un camino. Esta puerta y este camino es Cristo, que es revelado por su palabra. Por eso, en este día yo quiero invitarte de una forma muy seria. Presta atención a la palabra de Dios. Presta atención a la enseñanza que viene de Dios. Coge la Biblia, ábrela, léela, medítala, porque en ella encontrarás salud para tus huesos, encontrarás bálsamo para tu quebrantamiento, encontrarás expectativa y gozo para toda la eternidad. Toma la Biblia y léela cada día, porque ella te hará crecer, te hará madurar y te enseñará. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Llegamos al final de este programa. De nuevo, esperando que haya sido de interés, de utilidad para tu vida. Y sobre todo que te haya llevado a buscar esa instrucción y esa palabra de Dios. Como venimos diciendo, es importante que leamos la palabra de Dios. Que no te fíes de tu sabiduría, de las tradiciones, de lo que siempre se ha hecho. Porque a veces lo que siempre se ha hecho con toda su sabiduría también es la reproducción del error. Por eso Dios nos deja el manual para que
cada uno con nuestra mente podamos leerla, verla y aplicarla a la realidad de nuestras vidas. No te fíes de otras enseñanzas, ve tú mismo a la fuente de la sabiduría y aplícala. Porque Dios está hablando. Nos dice la Escritura que es viva y eficaz para tratar con cada una de nuestras vidas. Por eso yo te animo a que no te dejes guiar por lo que te dicen otros ni por lo que yo estoy diciéndote en este día, sino por lo que te dice Dios por medio de su palabra. Escúchale a Él, porque Él es la fuente de vida. Quiero invitarte también en este día a terminar este tiempo orando y pidiendo al Señor que Él abra nuestras mentes y entendimientos para conocer su instrucción y aplicarla en nuestra vida. Porque realmente entonces sí que encontraremos la vida, sí que encontraremos la vida en toda su plenitud, sí que entenderemos el sentido y sí que estaremos preparados para lo que vendrá después. Nos capacita para todo, no solo para el hoy, sino para el mañana y para la eternidad. Por eso vamos a pedir a Dios en esta mañana sabiduría. Sabiduría para dejarnos guiar por su instrucción, esa instrucción que viene del cielo, de aquel que está en lo más alto, en la cátedra, como el gran pedagogo, como el gran maestro para nuestras vidas. Vamos a orar. Sí, Señor, en este día queremos darte muchas gracias, porque siendo el alto y sublime, no has tenido en poco el acercarte a cada uno de nosotros, en bajarte a enseñar el camino en que debemos andar, en mostrarnos ejemplo con tus pisadas, incluso en cargar en aquella cruz con el castigo, con la instrucción para que cada uno de nosotros podamos tener paz. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que constantemente nos das y por esa palabra viva y eficaz que realmente exhorta, confronta, nos guía para hacer de cada uno de nosotros útiles y aptos para toda buena obra. Señor, inquieta nuestras mentes para que nunca ignoremos esa fuente de vida, sino que la leamos como un tesoro en cada una de nuestras vidas, para que nos apropiemos de ella como esa bendición tan grande que necesitamos, para que realmente mueva nuestra fe a buscarte, que no dejemos guiarnos por lo que otros dicen, sino que nos impulses a tomar tu palabra, a leerla, a meditarla, a atesorarla en cada una de nuestras vidas, porque conociendo la verdad es como podremos ser libres. Por eso, Padre Celestial, gracias por todo lo que nos das. Ayúdanos, guíanos y despierta nuestra inquietud por aprender, pero aprender del buen maestro, ir directamente a la fuente, ir a ti. Por eso dirígenos, acompáñanos e inquieta cada una de nuestras vidas para que podamos tener esa pasión por tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo nombre. Amén. Muchas gracias por este tiempo. Que el Señor te bendiga y esperamos verte dentro de una semana.